A todos, siendo las 5 de la tarde, hora centro en Estados Unidos, vamos a dar comienzo a una nueva teleconferencia del International Teleconference Program correspondiente al mes de abril. Para el día de la fecha hemos convocado al doctor Diego Jaramillo. El doctor Diego Jaramillo es oriundo de Colombia. Se mudó a Estados Unidos para hacer su residencia de radiología en la Universidad de Texas en Houston. Posteriormente, a partir del año 2004, comenzó su carrera como radiólogo pediatra en el Hospital General de Massachusetts y en el Hospital Infantil de Boston de la Facultad de Medicina de Harvard. Del 2004 al 2015 fue radiólogo jefe en el Hospital Infantil de Filadelfia y también fue profesor de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Ha sido subjefe de radiología de la Universidad de Stanford y jefe interino de radiología en la Universidad de Columbia. Actualmente es director de imagenología pediátrica en el Hospital de Cirugía Especial y es profesor de radiología en la Facultad de Medicina Weill Cornell. Su investigación se ha centrado fundamentalmente en el estudio de crecimiento esquelético mediante imágenes por tensor de difusión del cartílago fisario y el hueso metafisario neoformado, una técnica que fue desarrollada por el doctor Jaramillo. Ha participado de múltiples investigaciones y actualmente tiene en su haber es investigador principal de 3 grants del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Ha sido presidente y director del board de la Sociedad de Radiología Pediátrica. Ha publicado más de 170 artículos, más de 100 revisiones, capítulos e informes de casos, y tenemos la suerte de contarlo esta noche entre todos nosotros. El doctor Diego Jaramillo nos va a hablar acerca de la resonancia magnética de esqueleto en niños, que es lo normal. Doctor Jaramillo, bienvenido. Buenas tardes y adelante con su presentación. Buenas tardes, doctor Previgliano, y muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar acá y participar en este evento para toda Latinoamérica. Antes de que empezáramos, estábamos hablando del valor que tiene el difundir el conocimiento y sobre todo de difundirlo hacia América Latina. Voy a hablar entonces sobre resonancia del sistema musculoesquelético en niños, que es normal. Yo trabajo ahora en un hospital que es únicamente musculoesquelético y trabajo con muchos radiólogos pediatras musculoesqueléticos adultos, y me doy cuenta de las cosas que más dificultades les dan, y entonces he tratado de enfocar la charla hacia esas cosas que el radiólogo general tiene problemas cuando ve estudios pediátricos. Entonces, empiezo por hablar sobre una niña de 2 años con cojera y fiebre. Cuando vino esta niña, la persona que había estado de turno la noche anterior me dijo, no, en realidad yo no vi nada. Y si ustedes ven, todo parece bastante homogéneo, tanto en las imágenes T1 como en las imágenes de STIR, pero si ustedes analizan bien, notarán que las epífisis distal del fémur y la proximal de la tibia son de baja señal en las imágenes T1. Esto nos indica que no son de médula grasa, pero si tenemos en cuenta la transformación de la médula ósea normal, sabríamos que en un niño mayor de 6 meses de edad, estas epífisis deben ser grasas. Más aún, en las imágenes de STIR, nunca debe ser tan brillante la médula ósea. Entonces, a pesar de que no se ven cosas focales en estas imágenes, podemos deducir que hay una infiltración generalizada de los huesos, y esto es algo que muy característicamente hace la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, un escenario es el de poder detectar enfermedad
mediante el conocimiento de la anatomía normal en cada grupo etario. El otro escenario es este, que tenemos un niño de 10 años, jugador de fútbol, con dolor crónico no traumático, y vemos que en las partes posteriores del fémur, en la imagen axial, hay muchas irregularidades y el ortopedista estaba convencido de que esto era una osteocondritis disecante. Entonces, vemos estas irregularidades de nuevo en el cóndilo lateral posterior, pero de manera interesante en las imágenes de densidad de protones sin supresión de grasa, vemos que parece el fragmento casi como una pieza de rompecabezas en el fémur posterior. Y en T2 vemos que hay ausencia de edema u otra anormalidad del cartílago. Entonces, esto nos hace pensar que de pronto no es una osteocondritis disecante, en cuyo caso, porque es una cosa muy posterior, es una cosa que tiene poca reacción inflamatoria del cartílago suprayacente, y vemos estas imágenes 30 meses más tarde, la osificación se ha normalizado en la medida en que el niño ha madurado. Esto es entonces una osificación irregular normal que es parte del desarrollo común y corriente. Vamos entonces a enfocar la charla hacia primero los principios anatómicos, luego vamos a hablar sobre estructuras óseas, sobre todo la médula ósea y lo que yo llamo la cubierta ósea, que incluye el pericondrio y el periósteo. Luego las estructuras cartilaginosas, la epífisis y la fisis, y finalmente hablar un poco sobre los cambios de las articulaciones. Hablemos entonces de la anatomía normal. Y en este fémur proximal, en que comparamos la resonancia magnética, esta es una imagen postgadolíneo comparada con la histología. Y vemos que tenemos una fisis, un centro de osificación dentro de la epífisis, y es una metáfisis. Si hacemos un diagrama de las áreas de crecimiento del esqueleto, encontramos que hay un cartílago epifisiario que se ve en la histología como negro, y en las imágenes T2 ya vamos a ver, se ve de baja intensidad. Hay un centro de osificación secundario que está en la mitad del cartílago epifisiario, y luego hay una fisis que generalmente es de señal alta, mucho más alta que el cartílago epifisiario en todas las secuencias. Y finalmente entonces va a haber una frontera entre la fisis y la metáfisis, dada por esta zona que se llama la zona de calcificación provisional, que la podemos ver aquí como una línea de baja señal de intensidad, y es un indicador de que hay osificación endocondral normal. Luego, dentro de la metáfisis vemos que continúa por un tiempo la arquitectura columnar de la fisis en el hueso recién formado, y también lo vemos en la resonancia magnética, y esto es lo que se llama la esponjiosa metafisiaria. Y finalmente, rodeando el centro de osificación secundario, hay lo que se llama una fisis secundaria, que es responsable del crecimiento esférico del centro de osificación. Entonces, para resumir, tenemos una imagen T2 y una de densidad de protones, y traten de localizar la epífisis, que tiene entonces el centro de osificación y el cartílago que lo rodea, la fisis de alta señal en todas las secuencias, la metáfisis y el pericondrio y el periósteo. Entonces, y ya iremos por cada una de esas estructuras. Es muy importante saber que la anatomía cambia de una edad a otra.
y que en el lactante tenemos unas epífisis que son predominantemente cartilaginosas. Entonces, tenemos aquí los asteriscos la epífisis cartilaginosa del fémur distal y la tibia proximal en la rodilla. Esta es una imagen de densidad de protones con supresión de grasa y esta es una imagen postgadolíneo. También vemos que existe una línea brillante tanto en la imagen de densidad de protones como en la imagen de postgadolíneo, que es la esponjiosa metafisiaria. Y luego, si seguimos hacia la fisis, vamos a ver la línea de baja intensidad de la zona de calcificación provisional. Finalmente tenemos la fisis, que es brillante, y vemos la misma arquitectura replicada en las imágenes postgadolíneo. La esponjiosa metafisiaria es muy vascularizada y tiene mucho realce. Vemos también entonces de nuevo la línea oscura de la zona de calcificación provisional y la fisis, que es brillante. En la niñez aparece entonces el predominio del centro de osificación secundario y ese centro va a estar rodeado por un halo de cartílago epifisiario. El cartílago epifisiario tiene, como decía antes, una señal baja en T2 y esto es porque el cartílago liga el agua con mucha fuerza y entonces hay poca agua libre. Tenemos el área el paréntesis identifica el área de la zona de crecimiento que es trilaminar, en donde tenemos la fisis, la zona de calcificación provisional y la esponjiosa. Y la fisis secundaria que está rodeando el centro de osificación. Entonces, esto es la niñez. Ya hemos visto la infancia y la niñez. Otra cosa que es importante siempre tener en cuenta es en la zona de calcificación provisional que vemos aquí con la flecha que va a ser oscura. Esto es importante porque la zona de calcificación provisional nos va a decir que hay una actividad de la zona de la fisis, es decir, la fisis está obrando y está produciendo hueso y ese hueso se va a ver como una línea oscura. A esta edad, de nuevo, el cartílago es intermedio y el hueso depende del contenido graso de la médula. Entonces, por ejemplo, este es un niño que tuvo una fractura medial del húmero distal. Vemos que en la parte lateral, adyacente al radio, en el capitelo, hay una zona de calcificación provisional muy bien definida que llega hasta la flecha, pero vemos en la imagen T1 que más medialmente hay desaparición de esta zona de calcificación provisional y que hay mucha irregularidad. Lo mismo lo vemos en la imagen de eco por gradiente. Entonces esto nos indica, a pesar de que no vemos la fisis por la secuencia específica, nos indica que la fisis no está funcionando. ¿Por qué? Porque no se está produciendo hueso y ese hueso es el de la zona de calcificación provisional. Entonces, pérdida de la zona de calcificación provisional quiere decir que la fisis es anormal. En la pubertad y la adolescencia tenemos un predominio de de la osificación, de tal manera que casi toda la epífisis está osificada, pero seguimos teniendo la capacidad de ver las zonas diferentes. Tenemos la fisis principal que separa la metáfisis de la epífisis. Tenemos todavía la zona de calcificación provisional como una línea de baja intensidad, la esponjiosa metafisiaria como una zona de alta intensidad
y la fisis secundaria que está rodeando el centro de osificación. Esa fisis secundaria, entre otras cosas, es muy importante identificarla en cosas como la osteocondritis disecante, porque generalmente se pierde en la osteocondritis disecante. Y aquí tenemos la esponjiosa metafisiaria. La fisis secundaria, entonces, es una zona que rodea el centro de osificación. También rodea los centros de osificación de los huesos redondos, como la rótula. Y es un área de debilidad relativa y eso hace que en las lesiones osteocondrales, por ejemplo, siempre se haga la separación condroósea a nivel de la fisis secundaria. Siempre se separa el cartílago del hueso de una manera muy limpia en niños y adolescentes. Y esto es en oposición a los niños, a los adultos y a los adolescentes mayores, en donde cuando hay una lesión osteocondral se lleva el cartílago y parte del hueso. ¿Por qué? Porque los pequeños tienen una fisis secundaria, los más grandes no tienen fisis secundaria. ¿Cómo se ve entonces el cartílago normal? En las imágenes T1, en este niño de 4 años, el cartílago va a ser entonces homogéneo, no vemos discriminación entre las diferentes zonas. Esta es una imagen de densidad de protones. Vemos con la flecha rayada a la fisis, o sea que la densidad de protones y los T2 nos permite diferenciar los cartílagos de la fisis y de la epífisis, porque el de la epífisis, que se ve con un asterisco, es de baja señal en densidad de protones y T2. Y en la imagen de eco por gradiente, de nuevo, todo es de densidad similar, pero hay muy buena diferenciación entre hueso y cartílago. Entonces, ¿para qué nos sirve la fisis y la osificación endocondral, que es la función de la fisis, como la vemos aquí también en la histología? Entonces, aquí tenemos la fisis en azul y en la zona de calcificación provisional en amarillo, y la producción de hueso por la fisis hace que haya crecimiento. Entonces, al poner más y más hueso, entonces los huesos se van volviendo largos. Esto tiene dos consecuencias. Uno, que vamos a ver el aumento de longitud de los huesos por el crecimiento. Y segundo, si ustedes se imaginan un poco arqueología, los eventos más recientes son los que ocurrieron cerca de la fisis, porque eso es lo que está dentro del hueso recién producido, mientras que los eventos más remotos son los eventos en la diáfisis. La vascularidad es muy interesante en el esqueleto en crecimiento. ¿Por qué? Porque resulta que hay dos vasculaturas separadas y tienen funciones totalmente opuestas. La vascularidad epifisiaria la función es llevar oxígeno y nutrientes a la epífisis y a la fisis. Y entonces uno necesita la vasculatura epifisiaria para que los condrocitos estén vivos. La vasculatura epifisiaria, una vez aparece el centro de osificación secundario, es relativamente escasa, y por eso la patología de la epífisis relacionada con vasos es la osteonecrosis. La vasculatura metafisiaria es abundante y por eso es la parte en donde hay enfermedades hematógenas. Ahora, ustedes ven, esta es una angiografía por resonancia. Vemos la diferencia entre la vasculatura metafisiaria y la epifisiaria, y esto es una imagen de subtracción por gadolinio, y vemos la vasculatura abundante en la metáfisis y la vasculatura muy poco abundante en la epífisis.
¿Para qué nos sirve la vasculatura metafisiaria? Nos sirve para inducir la muerte de las células cartilaginosas por un fenómeno de apoptosis. Y este fenómeno de apoptosis es necesario para que haya osificación normal. Entonces necesitamos la vasculatura epifisiaria para que los condrocitos vivan. Necesitamos la vasculatura metafisiaria para que los condrocitos mueran. Ahora, a veces es difícil detectar la isquemia en la epífisis. Por ejemplo, este es un niño que tuvo una sinovitis tóxica, tiene un derrame articular en el lado izquierdo y vemos en la imagen por gadolinio que este es el lado anormal, es el lado normal y es un poco difícil saber, tal vez hay menos vasculatura aquí que en el lado normal, pero noten que en el lado normal hay relativamente muy poca vasculatura. De nuevo, recordar que la vasculatura normal en la epífisis es mucho menor que la vasculatura de la metáfisis. Ahora, si hacemos una imagen por subtracción del postgadolinio menos el pregadolinio, vemos que hay una diferencia inmensa en el sentido de que en el lado normal vemos todavía una epífisis vascularizada. Recuerden que el cartílago no tiene mucha vasculatura y vemos una metáfisis que tiene mucha más vasculatura. Pero en el lado anormal vemos la metáfisis vascularizada y una epífisis que está totalmente isquémica. Y a veces cuando hay un derrame pleural, un derrame articular grande, la epífisis se vuelve isquémica. Ahora, la localización de las enfermedades, entonces, hematógenas va a seguir la distribución de la metáfisis. ¿Por qué? Porque si imaginamos un estafilococo o una célula metastásica, pues va el sitio del el hotel de lujo, el Ritz-Carlton para las células metastásicas y para las bacterias va a ser la metáfisis porque es allí donde hay vasculatura más rica. Entonces, las enfermedades hematógenas van a ir o a la metáfisis o a lo que se llaman los equivalentes metafisiarios. Este concepto del equivalente metafisiario es muy importante en pediatría porque quiere decir que en la unión condroósea de los huesos planos hay una cosa muy similar a lo que ocurre en la metáfisis común y corriente. Entonces tenemos que, por ejemplo, en el cartílago trirradiado, alrededor del cartílago trirradiado, tenemos un equivalente metafisiario y si vamos a tener una infección en la pelvis, lo vamos a encontrar aquí. Este es un caso, por ejemplo, de una infección en el lado ilíaco, al lado de la articulación sacroilíaca, hay una unión condroósea, hay un equivalente metafisiario y por eso la infección se va para allí. Esta imagen es de un niño que tiene anemia de células falciformes y que tiene médula ósea roja muy abundante, no tiene infección, pero lo he traído para mostrar que cuando hay mucha médula ósea roja, vemos que en la periferia del centro de osificación también parece un poquito la anatomía de una metáfisis. Y de hecho, si vamos a tener infecciones en la epífisis, la vamos a tener en los equivalentes metafisiarios de la epífisis, que son en la periferia del centro de osificación. Entonces, para repetir, los equivalentes metafisiarios son áreas que tienen una estructura similar a la metáfisis, pero en huesos planos o en la epífisis o en los huesos redondos como el astrágalo. Estos equivalentes metafisiarios son altamente vascularizados y por lo tanto son áreas a donde van a ir las bacterias y las células metastásicas. Entonces, si estamos buscando una infección, por ejemplo, en el calcáneo, siempre busquen la periferia del calcáneo. Si estamos buscando una infección en la pelvis,
en un niño, busquen las uniones condroóseas en la vecindad del cartílago trirradiado, en la vecindad de la articulación sacroilíaca o de las fisis de las apófisis. Luego es importante también pensar en esta banda que es normal, la esponjiosa primaria, que se ve en las imágenes postgadolinio. Esto no es algo anormal y es simplemente un área que es muy altamente vascularizada en la metáfisis adyacente a la placa de crecimiento, al cartílago de crecimiento, y de hecho aquí vemos los vasos sanguíneos y ese es el área en donde van a estar las bacterias. Ahora, la epífisis cartilaginosa es un poco diferente en el sentido de que la epífisis cartilaginosa tiene muy poca vasculatura. Entonces, antes de que se forme el centro de osificación o cuando el centro de osificación está pequeño, vamos a tener estos canales vasculares epifisiarios que se ven en las imágenes por gadolinio como estas líneas rodeando el centro de osificación y aquí vemos en un espécimen inyectado los canales epifisiarios son tubulares, son no anastomósicos y tienen un realce persistente. ¿Por qué es importante eso? Primero, es importante saber que no hay en realidad una red capilar dentro del cartílago. ¿Por qué? Porque si hay una unión entre los vasos y el cartílago, se va a formar hueso. Entonces la naturaleza, para evitar la unión del vaso y el cartílago, forma estos canales. Es importante cuando administramos gadolinio porque el gadolinio permanece en los canales epifisiarios por varios minutos y esto no quiere decir que es una fase vascular, simplemente inyectamos gadolinio y vamos a ver estos canales por todas partes. Veamos entonces cómo es la evolución normal de la médula ósea y de la cubierta ósea. La médula ósea es importante saber su constitución porque es algo que cambia a través de de la etapa pediátrica. Al nacer, todo el esqueleto es hematopoyético. La médula hematopoyética es muy celular, tiene 40% de agua, pero nótese, tiene 40% de grasa. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si tenemos un tumor, el tumor va a ser 90% agua. Entonces, cuando estamos mirando en las imágenes T1, recuerden que la médula ósea roja hematopoyética tiene una cierta cantidad de grasa relativo, por ejemplo, a un tumor o a una infección. Y la otra cosa es que la médula ósea roja tiene alta vascularización, entonces también va a ser un área en donde vamos a tener infecciones y tumores. En contraste, la médula ósea grasa es acelular, predominantemente grasa, como su nombre lo indica, y tiene baja vascularización. Entonces, noten la diferencia entre las histologías de las dos áreas y se puede coligar un poco con lo que habíamos hablado, que la médula ósea grasa va a estar en las epífisis que son de baja vascularidad, mientras que la médula hematopoyética va a estar en las metáfisis que son de alta vascularidad. ¿Cómo son las características normales de la señal medular? Las imágenes T1 son las mejores para darnos una idea de la señal medular. Entonces, la intensidad de señal de la médula ósea roja o hematopoyética es menor que la de la médula ósea grasa, que se ve aquí muy brillante. Pero noten que, como decía, el 40% de la médula ósea roja o hematopoyética va a ser grasa. Entonces, generalmente la señal de la médula ósea roja va a ser mayor que la del músculo. Entonces, por eso la diferenciamos de un tumor que sería más oscuro que el músculo.
Y en la médula ósea hematopoyética la señal aumenta con la edad. Si tuviéramos un neonato, la médula ósea hematopoyética tendría relativamente poca grasa. Un adolescente mayor tiene bastante grasa, a pesar de que las dos zonas sean médula hematopoyética. En las imágenes T2, la médula ósea roja tiene señal más alta que el músculo. Aquí tenemos la médula ósea roja comparada con el músculo. Y en las imágenes de STIR, entonces el músculo es un poquito más brillante y la señal del músculo y la médula ósea roja son un poco más similares. Este es un diagrama que nos permite tener en cuenta la transformación medular. Esta es una secuencia muy importante de recordar porque es lo que nos ayuda, por ejemplo, a hacer el diagnóstico de la leucemia que les mostraba al principio. Recordar que en el lactante toda la médula ósea es hematopoyética. Aquí tenemos la epífisis proximal, metáfisis proximal, diáfisis, metáfisis distal, epífisis distal. Entonces, en el lactante todo es hematopoyético y luego entonces empieza la transformación medular. La transformación medular tiene dos vectores diferentes. Dentro de cada extremidad, la transformación ocurre de la periferia, es decir, desde los dedos de la mano o del pie al centro, es decir, a am, al hombro o a la cadera. Entonces va de la periferia del cuerpo al centro del cuerpo. Y en cada hueso, la epífisis es la primera en transformarse, seguida por la diáfisis y finalmente por la metáfisis. Entonces, en un hueso específico, vamos a ver que lo primero que se transforma es la epífisis distal, porque aquí tenemos la combinación, es de periférico a central y las epífisis se transforman primero que todo. El paso siguiente va a ser entonces que la epífisis proximal es la segunda en transformarse. Esto seguido por la diáfisis y finalmente por la metáfisis distal. De tal manera que en el adolescente la única parte hematopoyética es la metáfisis proximal. En resonancia magnética por T1 vamos a ver entonces la médula hematopoyética como gris y de nuevo en el lactante o infante toda la médula va a ser de baja señal seguida por la transformación medular en donde vamos a tener una epífisis brillante distal, luego una epífisis brillante proximal seguida por la diáfisis y finalmente por la metáfisis distal. De tal manera que en el adolescente lo único que tenemos es un poquito de médula ósea grasa, perdón, un poquito de médula ósea hematopoyética en la metáfisis proximal. Veamos unos ejemplos. Estos son niños normales y tenemos un lactante, una niña de 4 años y un niño de 12 años. Entonces vemos que en el lactante todo el esqueleto va a ser de baja señal porque toda la médula ósea es altamente hematopoyética. Hay muy poca grasa. Es importante recordar que la transformación de la médula ósea de hematopoyética a grasa en la epífisis ocurre dentro de los 6 meses de la aparición radiográfica de la epífisis. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, en el fémur proximal, la epífisis aparece radiográficamente a los 6 meses de edad. Entonces, 6 meses más tarde, o sea, 6 meses más tarde de la aparición radiográfica, o sea, al año, la epífisis del fémur proximal debe ser grasa. Entonces, si la vemos oscura, tiene que ser porque hay infiltración por un proceso neoplástico, importante, por ejemplo, en el diagnóstico del neuroblastoma.
mirar las epífisis del fémur proximal en las imágenes T1 del abdomen. En la niña joven, en la niña pues de 4 años, vemos que tenemos ya la médula ósea grasa y que tenemos la metáfisis proximal que todavía es bastante hematopoyética, y en el adolescente ya tenemos casi todo osificado y todavía hay médula ósea hematopoyética, pero noten cómo la médula ósea hematopoyética es mucho más grasa que la médula ósea de la niña de 4 años y mucho más grasa que el lactante. En la columna cambia un poco en el sentido de que antes del primer año de vida, la señal de intensidad en la imagen T1 es menor en la vértebra que en el disco. Entre 1 y 5 años, la señal del cuerpo vertebral es igual al del disco, y en niños mayores de 5 años la señal es mayor que la del disco. Como vemos en este caso, esto es una niña de 2 años, pero ya la señal está un poquito más alta que la del disco. Y esto es lo que tenemos entonces en un niño un poco mayor, en que en las imágenes T1 vemos que hay transformación de médula ósea grasa, de hematopoyética a grasa a través de la vena basivertebral. Entonces, en el centro de la vértebra vamos a ver médula ósea grasa, y en los platillos vertebrales vamos a ver la médula ósea hematopoyética. Lo vemos también en las imágenes T2 y hasta cierto punto se ve en las imágenes de Stier, sobre todo en los niños más jóvenes, se alcanza a ver una señal alta. Y noten que en las imágenes de eco por gradiente todo es de señal baja. Nosotros usamos mucho estas imágenes de eco por gradiente para ver el detalle óseo de la columna, muy útil, por ejemplo, para el diagnóstico de espondilolisis. Entonces, a veces tenemos aumento de la médula metafisiaria hematopoyética. ¿Y por qué podemos tener, primero, cómo diagnosticamos que esto es médula ósea hematopoyética? Primero, porque tiene una base metafisiaria, como vemos acá, tiende a tener bordes rectos y, de nuevo, es de señal baja, más baja que la epífisis, que es de médula ósea grasa, pero es más alta que el músculo. Y esto es porque recuerden que la médula ósea hematopoyética tiene 40% de grasa. Ahora, ¿qué hace que pueda haber más médula ósea hematopoyética? Por ejemplo, la anemia, la hipoxia, la hipervascularidad, el trauma crónico, o este que es un agente de estimulación granulocítica que se usa para reactivar la médula después de una quimioterapia. Ahora, hay cosas que se confunden con la enfermedad. Tal vez lo que nos mantiene más en el negocio a los radiólogos pediatras son cosas como esta. Cuando hay desuso en los huesos del pie, hay una transformación de médula ósea, hay una hipervascularidad de la médula, y esa hipervascularidad induce una reconversión medular alrededor de cada vaso. Entonces, así como estamos pensando que en la osteopenia por desuso se disminuye la densidad ósea porque hay hipervascularidad, la contraparte de esto en la resonancia es que hay hipervascularidad y transformación medular. Entonces, siempre que hay desuso, vemos esta imagen moteada de la médula ósea, sobre todo se ve en la parte posterior del pie, en el astrágalo, en el calcáneo. Otra área que yo he visto que me han llamado varias veces, incluso aquí en el hospital, radiólogos experimentados, es por esto, que es que en el húmero proximal, en la parte medial, generalmente hay un residuo de médula hematopoyética,
Y con las imágenes de Stier, por ejemplo, puede ser muy prominente. Esto no quiere decir que haya un trauma o cualquier cosa similar, sino que es una distribución normal de la médula hematopoyética en la parte medial del húmero proximal. Lo vemos también aquí en las imágenes de densidad de protones. Y noten que esta señal es muy similar a la señal de la metáfisis. ¿Por qué? Porque esto es un equivalente metafisiario. Otros equivalentes metafisiarios que tienden a ser tortura para los radiólogos adultos son aquellos del sacro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿este paciente tiene sacroileitis o no? Pues en este caso no. ¿Cómo sabemos? Sabemos porque en las uniones condroóseas es donde está la señal más alta. Noten que en cada uno de los segmentos sacros alrededor hay un poco de señal alta. ¿Por qué? Porque esta es una unión condroósea. En la periferia, en la unión del hueso sacro con la articulación, también hay señal alta porque hay más médula ósea hematopoyética en este equivalente metafisiario. Lo mismo vemos en la periferia del calcáneo y en la periferia de la escápula. Les voy a mostrar, por ejemplo, en la periferia, este es, bueno, y también, por ejemplo, en la cresta ilíaca hay un equivalente metafisiario con médula ósea roja que tiene señal alta. Aquí vemos en la escápula también en la unión condroósea adyacente a la fisis del centro de osificación adicional, vemos que hay una señal alta. Em, Ahora, la osificación, ya les mostré la médula moteada, que es perivascular y es análogo a la osteopenia por desuso. Em, Ahora, llegamos entonces ahora a la periferia del hueso. Esto es lo que se llama la banda metafisiaria, que es una región vascular dentro del periósteo. Entonces resulta que los niños tienen que hacer no solo osificación endocondral para que el hueso crezca en longitud, sino que tienen que hacer osificación intramembranosa para que el hueso aumente de espesor. Eso se hace a través de una capa dual en el periósteo. Los adultos simplemente tienen un periósteo fibroso que es de señal baja en todas las señales, mientras que en los niños vemos que el periósteo tiene dos capas. Tiene una capa vascular interna y una capa fibrosa externa. Esta es la región del periósteo y desaparece con la madurez esquelética y es responsable entonces del crecimiento transverso. Aquí lo vemos el cambio. Otra cosa que confunde a la gente con respecto a que se hace pensar, esto es una imagen de médula ósea anormal o es una lesión, es esto que se ve en la parte medial de la metáfisis. Esto en realidad lo que se llama una irregularidad cortical, o un desmoide cortical que se encuentra en la inserción en el origen generalmente de la parte medial del gastrocnemio que se inserta en el periósteo fibroso y por tracción persistente se altera la osificación de tal manera que se forma esta irregularidad cortical metafisiaria, que generalmente, como les decía, es en la inserción de la cabeza medial del gastrocnemio y puede tener realce con el gadolinio, pero importante darse cuenta que esto es algo que parece un problema de médula ósea, pero no es un problema de médula ósea. Hablemos entonces del pericondrio, lo que se llama el envoltorio del
del hueso. El pericondrio, ya vimos, hablamos del periósteo que tiene dos capas. El pericondrio es esta parte, a continuación del periósteo que está alrededor de, de la placa del cartílago de crecimiento y es responsable de que el cartílago de crecimiento aumente en el espesor. Ya decíamos antes que el cambium, que es esta fase vascular interna del periósteo, es responsable por el aumento en espesor del hueso. El aumento en espesor del cartílago se produce a través del pericondrio. El pericondrio tiene una señal baja y es muy prominente en los lactantes y está altamente, muy fuertemente ligado al hueso, de tal manera que el periósteo, que en niños está muy laxamente adherido al hueso, se va a separar muy fácilmente. Y, por ejemplo, tenemos que si hay un absceso subperióstico, se va a levantar el periósteo, pero es muy importante recordar que si es algo subperióstico, el periósteo va a venir a unirse con la fisis en el pericondrio. Esto es porque esta unión pericóndrica con la fisis es muy, muy fuerte. Entonces se forma casi como una V aquí. Nos identifica que es un absceso subperiósteo. La V está formada por el periósteo fibroso, el vértice por el pericondrio y la otra pared de la V por la corteza del hueso. Lesión del pericondrio es importante mirar porque a veces cuando tenemos, y aquí tienen la histología del pericondrio, de nuevo es tejido fibroso rodeando el cartílago oficiario y es importante siempre mirar cuando se sospecha que hay una lesión Salter-Harris tipo 1 o tipo 2 oculta, importante seguir al pericondrio porque si el pericondrio está roto, es mucho más posible que estemos en presencia de una fractura de la placa del crecimiento. En este caso tenemos, por ejemplo, el periósteo levantado y resulta que hay una ruptura del pericondrio en este nivel. ¿Por qué? Porque hay una fractura Salter tipo 1 que se extiende hacia acá y luego rompe el pericondrio. Entonces, la ruptura del pericondrio es una manera de saber si tenemos fracturas ocultas de la fisis. Y mientras que en una lesión de estrés, por ejemplo, en un futbolista que tenemos que de pronto desarrolla cambios de estrés en la fisis con un aumento del espesor fisiario, vamos a ver que el pericondrio está intacto. Entonces comparen la fractura que rompe el pericondrio con el pericondrio intacto en caso de una lesión de estrés. Otros detalles que son como un poco únicos en los niños, en la cadera vamos a encontrar el labio fibrocartilaginoso, el techo acetabular que tiene una cantidad de cartílago hialino y es importante siempre recordar que vamos a ver el cartílago trirradiado y no confundirlo con anormalidades. Vamos ahora a hablar sobre problemas, ya hablamos de la médula ósea y de la cubierta ósea. De nuevo, médula ósea, importante recordar la transformación medular de médula ósea hematopoyética a médula ósea grasa y cómo ocurre esta transformación, cuál es la secuencia. Y en la cubierta ósea, recordar que hay dos capas en el periósteo, una capa interna vascularizada que permite el crecimiento intramembranoso y un pericondrio que está altamente ligado, estrechamente ligado al cartílago oficiario, lo cual hace que los procesos superiósticos siempre paren a nivel del pericondrio. Hablemos entonces ahora sobre problemas de la epífisis y la fisis. Entonces, hablamos un poco del desarrollo epifisiario normal.
Noten que en el recién nacido el cartílago epifisiario es em, totalmente uniforme. Noten también que en este niño que tiene 2 años, se ha empezado a caminar, que el cartílago en la parte en donde se pone el peso del niño, el cartílago va a disminuir de señal de intensidad. Y en el niño mayor, una vez está terminando la osificación de la epífisis cartilaginosa, vamos a encontrar no solo la señal disminuida en el área donde está caminando, donde está poniendo el peso, sino que vamos a encontrar un aumento de señal en las áreas de osificación activa. Entonces, hay una señal disminuida en la zona de apoyo y, como les dije, aparece al aprender a caminar, pero persiste hasta la adolescencia. Y los cambios posteriores, como les decía, son relacionados con la osificación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando antes de la osificación hay estos cambios hipertróficos en el cartílago que se pueden ver aquí en esta histología y que resultan en más celularidad y en unos cambios de la matriz del cartílago que hacen que se libere agua. Entonces, antes de la osificación vamos a tener señal más alta en T2, entonces, porque hay más agua libre. Esta agua libre se va a ver como señal alta de manera un poco irregular en el fémur posterior o a veces se ve de manera muy regular, como en este caso en la tróclea. A veces les voy a mostrar un ejemplo más tarde del fémur como teniendo casi como una ampolla, pero generalmente la osificación en el fémur posterior produce esta señal irregular aumentada, mientras que en la tróclea del húmero distal va a haber una señal muy focal antes de que aparezca el centro de osificación. Entonces, en la tróclea vamos a tener primero una tróclea cartilaginosa, luego un aumento de señal cuando hay preosificación y finalmente vamos a tener el centro de osificación secundario que se va a ver de la misma señal que el resto de la médula ósea. Aquí tenemos, como les decía, un área muy focal. Esto es más bien excepcional en el fémur distal, pero como les decía, muy común en la tróclea. Entonces aquí tenemos las etapas de osificación en la tróclea, en que tenemos aumento de señal. En la imagen, esta es una imagen de eco por gradiente y hay aumento de señal porque hay más agua libre y luego entonces aparece el centro de osificación. Esto es 4 años, 6 años y 8 años. Otras cosas de osificación. Hay una cosa que se confunde a veces con una enfermedad de Pertes inicial, que es esta pequeña irregularidad en el fémur proximal. Este es 2 años más tarde, vemos que la irregularidad ha desaparecido. Y en la resonancia esto es incluso más prominente y es lo que se llama la escotadura de la cabeza femoral, que es superior se encuentra en la parte superior de la epífisis, tiene un cartílago suprayacente que es liso y esto es de resolución espontánea, no quiere decir una osteocondritis, esta escotadura de la cabeza femoral es totalmente normal. Ahora les voy a mostrar dos imágenes del calcáneo. Ya hablamos de la imagen boteada, pero esto se los muestro para que se centren sobre la osificación. Entonces, hablamos de cómo la preosificación al principio es un área de alta señal dentro del cartílago, pero de manera interesante, cuando el hueso empieza a osificarse, es señal aumentada en las imágenes ponderadas a T2 porque la osificación temprana es muy vascularizada. Entonces noten que aquí donde está tempranamente osificado tiene señal alta. Aquí incidentalmente noten el equivalente metafisiario que se los he mencionado antes.
Aquí tenemos más osificación, ha ido ya disminuyendo la señal de la apófisis, todavía vemos el equivalente metafisiario de señal similar a la metáfisis. También, por ejemplo, el pisiforme, cuando está apareciendo, puede ser de alta señal. Y esto, de nuevo, me lo han preguntado, no quiere decir nada. Si es osificación temprana e incompleta del pisiforme, es normal. Les mostraba antes la irregularidad de osificación femoral. Entonces, esto es algo que es muy importante porque en niños menores de 10 años es mucho más rara la osteocondritis disecante y es mucho más frecuente tener la irregularidad de osificación femoral. Entonces, es muy importante saber la diferencia entre las dos. La irregularidad de osificación femoral, una de las cosas que más nos ayuda es la edad. Entonces, si es menor de 10 años, mucho más probable que sea osificación irregular. Si es posterior, entonces mucho más probable que sea osificación irregular. Generalmente la osteocondritis se ocurre en la parte lateral del cóndilo medial, pero la osificación femoral irregular es más lateral que la osteocondritis disecante. En la imagen coronal no está en la escotadura intercondilia, sino que generalmente es en la parte posterior de cada uno de los cóndilos femorales. En la sagital lo vemos a ver posterior a la eminencia tibial. Generalmente es bien, bien posterior, como se muestra en este caso. Y el cartílago suprayacente es intacto y no tiene edema. Aquí vemos, por ejemplo, en las imágenes de densidad de protones, como cabe como una pieza de rompecabezas, tiene una señal normal, el cartílago que está por encima está normal. Nótese que en la imagen de Stir no hay señal alta dentro de este fragmento y de nuevo en la imagen de eco por gradiente, noten cómo tiene el cartílago suprayacente muy, muy normal y liso. Entonces, esto es normal. Otro ejemplo, un niño menor, pero de nuevo noten la irregularidad que es mucho más posterior, que es mucho más lateral, mucho más periférica. La vemos acá. Y noten que no tiene edema de la osificación generalmente, o puede tener un poquito, pero el cartílago suprayacente no debe tener edema. Y esto corresponde a esto que es lo que vemos en la placa simple, que se ve como un fragmento. Recordar que incidentalmente este es en el mismo niño mirando a la rótula. La rótula también, cuando se está osificando, es muy irregular. Esto no quiere decir que haya una fractura rotuliana. Es el mismo proceso de osificación irregular que nos da estas irregularidades a la placa simple en las imágenes de densidad de protones de los cóndilos femorales y en la rótula. Y en este caso tiene un poquito de señal aumentada. Recordar que también puede haber osificación irregular en la parte anterior de la rótula. Generalmente a veces vemos este centro de osificación lineal. Si es totalmente anterior a la rótula, no quiere decir que sea ninguna patología. Las fracturas de la rótula, lo que se llama em, la fractura em, en la unión de la manga rotuliana, que es en la unión condroósea, ocurre en el polo inferior de la rótula y se asocia con una cantidad de edema, mientras que esto es una variante de osificación normal y de hecho este niño 2 años más tarde no tiene absolutamente nada. Entonces, irregularidad de la osificación rotuliana que puede ser fragmentaria, pero generalmente en la parte inferior tiende a ser lineal. Ahora, la fisis, una cosa que es difícil en la fisis es el cierre fisiario normal. Recordar primero que la fisis se cierra
en la rodilla, el fémur distal y la tibia proximal se cierran en la parte central de la fisis primero. Y de hecho es importante recordar que la fisis de la tibia proximal se cierra primero que el fémur distal. ¿Por qué esto es importante? Porque si vemos una radiografía y esto está abierto, pero esto está cerrado, quiere decir que hay cierre prematuro de la fisis. Ahora, en la parte, en la tibia distal, generalmente el cierre es en esta área, que es la parte medial, y la parte medial la vemos em, como este montículo que se llama el montículo de Camp, el Comp Pump, que es la parte de osificación de cierre normal de la placa de crecimiento. Entonces, en esto, para recalcar, fémur distal se cierra de manera central, entonces esto es lo que vamos a ver, y luego el cierre se esparce al resto de la fisis. Lo mismo ocurre en la parte, en la tibia proximal, y lo vemos aquí en las imágenes de eco por gradiente. A los 13 años hay muy poco cartílago que queda, pero está empezando a cerrarse en la parte central. Es aquí donde está más delgado y donde hay pequeños puentecillos. Y ya a los 16 está totalmente cerrado la fisis. Entonces, el crecimiento requiere la continuidad de la fisis. Y de nuevo, para recalcar, en la tibia distal, el cierre se hace en este montículo de Camp o Camp's Pump, que es en la parte medial de la tibia, y de nuevo es allí donde ocurre el cierre normal. Es importante saber esta secuencia porque es importante diferenciar cierre normal de cierre patológico, y también es importante reconocer esta entidad en donde vemos en las áreas de cierre normal a la edad de de la adolescencia temprana, cuando se está cerrando la fisis, estas áreas de em, edema medular que se extienden de manera lineal en la metáfisis y también un poco en la epífisis. Esto es lo que se llama el edema perificiario focal. En inglés se conoce bajo la sigla FOPE, FOPE. Y de nuevo ocurre en los adolescentes cerca del tiempo de cierre normal. Les voy a dar varios ejemplos. Entonces viene de Focal Periphyseal Edema o FOP. Otro ejemplo aquí, que es lo primero que se cierra, el centro de la tibia proximal, y aquí vemos un FOP, o un edema perificiario focal en la parte de la tibia proximal. Otro niño también con otro edema de la tibia proximal, y luego 12 meses más tarde la placa, el cartílago de crecimiento se está cerrando. Noten de manera incidental cómo hay médula ósea hematopoyética abundante en el fémur distal en este niño. Entonces ocurre esta variante en la edad y sitio del cierre metafisiario normal. Y el edema está centrado en la fisis. Otra cosa que es importante saber del desarrollo normal es el acromion. Y este es un diagrama que se usa muchísimo para enseñar cómo se osifica el acromion. Y les digo que este diagrama tiene nada que ver con la realidad. Es falso que haya un preacromio, mesocromio y metacromio. Ahora que tenemos imágenes seccionales, axiales, vemos que la osificación es muy diferente. Generalmente el cartílago de crecimiento es casi sagital, con un poquito de curvatura a medida que llega hacia la clavícula, y esto es la manera normal. O sea que si vemos una línea así transversal, esto es un hueso acromial, generalmente debido a estrés.
Noten de manera incidental, aquí tenemos la articulación acromioclavicular. Noten que en la clavícula distal tenemos la misma arquitectura fisiaria. Tenemos la epífisis de señal baja, la fisis de señal alta, la zona de calcificación provisional de señal baja. Y esto es la epífisis no osificada en la parte periférica de la clavícula. De nuevo, la osificación normal, que no tiene que ver con el proacromion, y esta es una osificación anormal debido al estrés, en donde vemos que hay edema y hay un os acromiale, que en realidad quiere decir que hay estrés y apofisiolisis. Finalmente, hablemos un poco sobre las articulaciones, que son cosas que la gente se tiende a confundir en las articulaciones. Primero, recordar que los meniscos en los niños y los adolescentes jóvenes son altamente vascularizados. Entonces, muchas veces vamos a ver estos pequeños vasos en la periferia del menisco. Entonces, si vemos algo en un niño menor de 15 años que es horizontal, que tiende a bisecar el menisco, que se extiende hasta la periferia, pero no se extiende a la superficie articular, es un vaso meniscal y no un desgarro meniscal. La mayoría de los desgarros meniscales en pediatría son verticales porque no hay degeneración meniscal. Entonces, generalmente para partir el menisco tiene que ser de manera vertical. Estos son tres ejemplos de vasos meniscales. De nuevo, recordar, se extiende a la periferia, diseca el menisco y no se extiende hacia la superficie articular. De hecho, realza con el gadolíneo. ¿Qué otros cambios etarios? El ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior tienen un curso más horizontal en los niños que en los adultos, y esto es normal. Y otra cosa que a veces produce mucha dificultad es la fisis de la base de la coracoides, que no se debe confundir con una lesión del labrum superior. Entonces, en este caso vemos que hay una área de más señal aquí en la base del labio superior. Esto corresponde a esta fisis de la base de la coracoides y es totalmente normal, no quiere decir que haya algo anormal. Es mucho más gruesa que una lesión de SLAP. Y cuando esto se empieza a osificar, se empiezan a ver pequeños centros de osificación, y esto no quiere decir que esto sea una fractura, sino que son centros pequeños de osificación que se forman al lado de la fisis en la base de la coracoides. Aquí lo vemos, los pequeños centros de osificación. Otra cosa que es importante saber en el hombro es que en los niños pequeños, como en este caso de esta artrografía en un niño de 9 años, vemos que hay muchísimo cartílago entre el centro de osificación de la epífisis y y la inserción del supraespinoso, del tendón del supraespinoso. Y tener esa señal alta allí es normal porque es cartílago, pero es importante saber que los niños también pueden tener problemas del manguito rotador, como en este caso. En este caso tendemos el centro de osificación. Recordar que el cartílago epifisiario es de baja señal, que lo vemos acá. Aquí tenemos el tendón del supraespinoso, y noten que al llegar a la huella del pie del tendón supraespinoso hay un área de alta señal porque hay una ruptura intersticial de las fibras del supraespinoso en la inserción en el cartílago epifisiario, y esto se ve como un área muy bien definida, diferente de la señal baja del cartílago epifisiario. Entonces, para recordar, ¿cuáles son los vectores de la transformación medular?
En cada extremidad ocurre de distal a proximal, es decir, de los huesos, de los dedos, de la mano y el pie, al hombro y a la cadera. Y dentro de cada hueso ocurre primero en la epífisis, la diáfisis y la metáfisis. Recordar que la médula ósea moteada es normal en los pies y es equivalente a la osteopenia por desuso en las radiografías. Las imágenes T2 nos permiten diferenciación entre la epífisis y la fisis, y entonces es importante tener eso en cuenta, siempre buscar la diferenciación zonal. La cubierta ósea tiene dos capas, la capa perióstica interna, que es el cambium, que normalmente es de alta señal de intensidad y realza con gadolinio. No lo confunden con una colección superióstica, y el pericondrio, que es estrechamente ligado al cartílago de crecimiento y que detiene la difusión de procesos superiósticos como el absceso superióstico que para en el pericondrio o un tumor superióstico que también para en el pericondrio y es muy prominente sobre todo en neonatos y lactantes. En la epífisis y la fisis, la preosificación, cuando estamos convirtiendo el cartílago epifisiario antes de que se vuelva hueso, tiene señal alta en T2 y esto se ve sobre todo en el fémur y la tróclea humeral. Cuando empieza a osificar, importante recordar que generalmente la osificación muy temprana tiene un poquito de señal alta y la variante de irregularidad normal de osificación femoral ocurre en niños menores de 10 años y con cartílago normal suprayacente, y recordar que ocurre en el área de los cóndilos posteriores, no donde ocurre la osteocondritis disecante. La fusión fisiaria de la tibia distal ocurre de manera medial, mientras que en la rodilla el fémur distal y la tibia proximal cierran de manera central. La zona de calcificación provisional es un indicador de integridad fisiaria, y el edema perifisiario nos indica el cierre normal de la fisis y no es patológico. Recordar que en las articulaciones es importante saber que hay vasos meniscales que son horizontales y periféricos y que no se deben diferenciar y que se deben diferenciar de los desgarros meniscales, que en niños generalmente son verticales. Muchísimas gracias.